Hola, en este vídeo vamos a ver el tratamiento matemático de los resultados de medida realizados en un ensayo en vacío del transformador monofásico, con objeto de ver cómo obtener parámetros del circuito equivalente aproximado que se pueden calcular a partir de dicho ensayo. No vamos a entrar en las características técnicas específicas del ensayo que vienen recogidas en la norma, sino simplemente vamos a recordar que para efectuar este ensayo, el ensayo en vacío, pues lo que se hace normalmente es dejar el lado secundario del transformador sin conectar. Por lo tanto, la intensidad que circulará por ese bobinado será nula. Y en el otro lado, en el lado primario, conectamos el mismo a la tensión, normalmente a la tensión nominal de ese bobinado, a través de una serie de instrumentos que pueden ser instrumentos individuales o un solo instrumento que mida las tres magnitudes, que serían la de tensión aplicada, la de intensidad circulante hacia el bobinado y de la potencia circulante hacia el bobinado. Esta sería la configuración de medida, y normalmente la medida se realiza siempre en el lado de baja tensión, siempre que sea posible, claro, dado que es el de los dos lados del transformador el que menor tensión tiene y por tanto el que requiere de menos, en principio, menos precauciones a la hora de hacer la medida, o es más fácil hacer la medida, ¿no? Entonces, en este ensayo es importante destacar que el primario es el lado de baja tensión y el secundario es el lado de alta tensión. Por lo tanto, la relación de transformación del transformador en este ensayo, que sabemos que es tensión primaria entre tensión secundaria, pues será en este caso la tensión de baja entre la tensión de alta. Esto evidentemente conviene tenerlo en cuenta. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer, como vamos a hacer siempre que tengamos un transformador, pues lo que vamos a hacer es sustituir el transformador por su circuito equivalente aproximado referido al primario. En este caso, el circuito equivalente aproximado está referido al lado de baja tensión, que es el primario. Entonces, en el primario tenemos evidentemente los mismos instrumentos de medida conectados a la tensión de baja tensión, y repito, sustituimos el transformador por su circuito equivalente. Evidentemente todos estos parámetros están referidos al primario, es decir, al lado de baja tensión. Esto será RF referido al lado de baja, XMU al lado de baja, RCC al lado de baja y XC al lado de baja. Esto es otra cuestión que también hay que tener en cuenta en este ensayo. Entonces, una vez que nosotros realizamos la medida según nos especifica la norma, lo que vamos a obtener son tres medidas. Vamos a tener una potencia de vacío, medida por el batímetro o por el instrumento, el multímetro que pongamos aquí, nos dará la lectura de la potencia. Vamos a obtener una intensidad de vacío que es del lado de baja tensión, y vamos a obtener una tensión también del ensayo en vacío, que es la aplicada al lado de baja tensión, que, como hemos dicho, aquí no me doy cuenta que no aparece en la figura, aquí sí, esa tensión se corresponde normalmente con el valor nominal de la tensión. Entonces, realmente el problema se nos convierte en un problema de teoría de circuitos. Si observamos, nosotros tenemos aplicada entre estos dos terminales la tensión que estamos midiendo, la tensión de vacío. Por lo tanto, podemos calcular, sabiendo que, vamos a indicarlo aquí, está entrando una intensidad que es esta de acá, tenemos aquí aplicada una tensión que es esta de acá, y a su vez está fluyendo una potencia hacia el interior del transformador. Bueno, pues podemos calcular ya directamente el valor de la resistencia. ¿Por qué? Pues muy sencillo.
En el ensayo en vacío, el secundario del transformador, que en este caso es el lado de alta, está desconectado, por lo tanto por aquí la intensidad que circula es nula. Al ser la intensidad que circula nula, la potencia activa y la potencia reactiva en estos dos elementos también es nula. Por lo tanto, estos dos elementos se pueden despreciar desde el punto de vista de la potencia que está entrando en el sistema, puesto que la potencia que está midiendo este transformador se disipará en los elementos resistivos que haya a partir de estos dos terminales hacia la derecha, siempre que por ellos circule intensidad. Pero como por este elemento resistivo no circula intensidad, toda la potencia que está entrando al modelo del transformador se disipará en esta resistencia. Por lo tanto, en esa resistencia nosotros sabemos que se cumplirá que la potencia que está entrando al transformador, que es toda la que se va a disipar en esta resistencia, será igual, por las leyes de los circuitos eléctricos, a la tensión que estamos aplicando, que estamos midiendo, aplicando en paralelo con la resistencia, elevado al cuadrado, dividido del valor de esa resistencia. Por lo tanto, nosotros podemos obtener el valor de la resistencia del circuito RFE, del circuito equivalente, pues despejándolo de aquí, es decir, dividiendo la medida de la tensión. Bueno, aquí realmente deberíamos haber puesto vacío, ¿vale? Para que es la medida de la tensión del voltímetro al cuadrado dividido de la medida de potencia que se está realizando. Este parámetro hay que especificar que está referido al primario, es decir, está expresado en el lado de baja tensión, hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, ya por lo tanto sabemos el valor óhmico de esta resistencia expresado en el lado de baja tensión. Nos quedaría por saber el valor de la reactancia. Tenemos que tener en cuenta, ya lo hemos dicho, que la intensidad que está entrando en el transformador es la intensidad que está viniendo hacia acá. La intensidad por aquí es nula. Perdón. Entonces, se puede calcular, bueno, podemos hacerlo de diversas formas, pero nosotros podemos calcular o expresar la potencia que está entrando al modelo del transformador por su expresión clásica, es decir, la expresión que multiplica o que relaciona la tensión aplicada, que es esta, por la intensidad que está circulando, por el coseno de phi, siendo phi el ángulo que forma estas dos magnitudes. Este es el factor de potencia del ensayo en vacío. Bien, podemos despejar ese factor de potencia porque nos resulta ese factor de potencia en función de las tres medidas que estamos realizando. Por lo tanto, nosotros a partir de las tres medidas podemos calcular este parámetro, el factor de potencia, el coseno de phi. Como aquí lo que tenemos es un circuito paralelo, RL o RXL, nosotros sabemos que la intensidad que va a entrar, podemos incluso dibujarlo un poco más grande que se vea. Por aquí está entrando la intensidad del ensayo en vacío. Esto es RFE y esto es XMU, y esa intensidad se dividirá en dos, en esta que le hemos llamado FE y en esta que le hemos llamado I sub mu, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que estas dos intensidades están en cuadratura, lo vimos cuando analizábamos el circuito equivalente, es decir, esta intensidad IFE está en fase con la tensión aplicada y esta intensidad está atrasada a 90 grados porque esto es una resistencia ideal y esto es una bobina ideal. Entonces nosotros, bueno, si quieren podemos dibujarlas, es decir, si esta es
la intensidad Fe, la intensidad mu sería esta, así en un dibujo hecho un poco a mano alzada. La suma de ambas intensidades daría la intensidad de vacío, y por supuesto que aquí tendremos la tensión que estamos aplicando al transformador. Este es el ángulo phi de vacío que hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, nosotros podemos calcular. Voy a llevarme esto un poco hacia la izquierda para abrir un poco de hueco. Nosotros podemos calcular o sabemos que la tensión de vacío, la tensión aplicada aquí entre estos dos terminales, que es tanto la tensión aplicada a la resistencia como la tensión aplicada a la bobina, sabemos que se puede poner, en el caso de la bobina, como el valor de su reactancia por el valor de la intensidad que la atraviesa. El valor de esta reactancia, al igual que ocurría antes, también está expresada con respecto al lado de baja tensión, al primario. Hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces sería V dividido de esta intensidad. Y esta intensidad nosotros la podemos calcular a partir del valor de la intensidad medida y del seno del ángulo correspondiente al factor de potencia. Como el coseno lo hemos calculado, el seno lo podemos calcular perfectamente y nos quedaría una expresión tal que así. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma comprobamos que con las medidas realizadas en el ensayo en vacío podemos obtener los valores de RFE y de XMU expresados en el lado donde se está midiendo el ensayo en vacío, en este caso, en el caso que nos ocupaba aquí, el lado de baja tensión. Y con esto queda comentado el desarrollo teórico matemático de cómo obtener los valores de los parámetros para este ensayo.